soy Doom. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de Star Wars. Como siempre en Star Wars me gusta, aunque he hecho una cronología y eso de pelis y tal, tampoco me gusta estar hablando ahí de cosas muy, pues eso, muy típicas y tal, sino bueno, cosas a veces, sí, bueno, algunas razas que me gustan, pero sobre todo momentos puntuales y cosas, pues por ejemplo como lo de Jar Jar, que sea un Sith. Y ahora vamos a hablar qué pasaría si los duelos de la venganza de los Sith, el doble duelo final hubiera sido distinto, o sea, hubieran cambiado. Era una de las partes más épicas de la venganza de los Sith, el doble duelo además simultáneo entre Yoda y Palpatine y Obi-Wan y Anakin. Además era un duelo, no solo era por la connotación esta, sino sobre todo porque, a ver, obviamente Palpatine y Vader ahora, que era Anakin, ya era Darth Vader, no olvidemos, eran los dos Siths, digamos, que había, los enemigos de los Jedi, o sea, en este caso el maestro y el aprendiz. Y Yoda y Obi-Wan, obviamente había más Jedi y tal, pero bueno, eran los únicos que habían conseguido llegar al templo, tal, bueno, mandar el mensaje de ayuda, y eran los que, digamos, los demás les dijeron que se ocultaran y ellos son los que, digamos, tenían la responsabilidad de vencerles. ¿Qué pasa? Claro, obviamente Obi-Wan, aunque era un maestro Jedi, digamos, no tenía el nivel, por ejemplo, de Yoda, que era un maestro de muchísimos años, era de los que más controlaban la fuerza. Entonces Yoda se enfrentó a Palpatine, digamos, por rango, y Obi-Wan a Anakin. ¿Cuál viene el problema? A ver, para mí el problema es que Yoda y Palpatine, por ejemplo, para mí Yoda en un duelo no era muy bueno. O sea, quiero decir, por ejemplo, le vimos contra Dooku y tal, sí se movía muy rápido y eso, pero lo que es de duelo, o sea, lo que es de ser bueno, a mí me da la sensación, sí que controlaba mucho la fuerza, sí que era muy sereno y tal, pero en los momentos de las batallas obviamente era un Jedi muy bueno y muy solvente, pero no tenía digamos, con el sable por ejemplo, de Windu, que yo creo que era el único que le podía haber derrotado a Palpatine, porque, claro, a Palpatine, por ejemplo, ahora hablando, ¿cómo le derrotas? Porque él, como vimos en Clone Wars, en algunos episodios él con el sable era muy bueno, digamos, sería por decirlo así, un 9 de 10 en sable, en duelo, y un 9 de 10 en fuerza, por decirlo, por no decir lo máximo, pero bueno, un 9 era. ¿Qué pasaba? Que en los Jedi, por ejemplo, Windows sí que podía haber sido un 9 o un 10 incluso, pero en fuerza era un poco menos, bastante menos en lo que es controlar, era bueno, obviamente, pero claro, Palpatine con el poder que tenía de los Sith, pues tenía muchos más recursos. Y Yoda le pasaba lo contrario. Yoda, por ejemplo, en cosas de la fuerza sí, pero en el duelo, por ejemplo, yo creo que ahí perdía, porque él normalmente, incluso quizás hasta las guerras clon, él como estaba en el consejo y entrenaba como vemos a los Padawan, yo creo que hacía muchísimo tiempo que no había luchado, o sea, no se entrenaba tanto, y menos en el lado oscuro. No solo él, ningún Jedi, porque obviamente pensaban que no lo necesitaban. Que como hacía muchos siglos que no había Sith, obviamente entrenaba más otro tipo de técnicas, pues contra sables y tal. Y bueno, por lo que yo creo que el único que le podía haber vencido, como dije en un vídeo anterior, era Windu, porque Windu era mejor con él en el sable, y no solo eso, sino que repelía, tenía el Vapad, con lo cual repelía la mayoría de lo que él jugaba. Él era bueno con el sable láser, pero no porque fuera buen duelista, era porque usaba el lado oscuro, pues eso, pero como vemos como dije en el duelo de Windu, pues para matar, por ejemplo, eso que mata a los tres
maestros Jedi fue no porque él fuera mejor con el sable que ellos, sino porque usaba el grito de guerra sin, y era lo que usaban muchas veces, o los rayos, o esa velocidad, como vemos que cuando gira y tal, es como que aumenta la velocidad. Eran los poderes, sí, con lo cual el Vapad los anulaba. Con lo cual le vemos, cuando lucha con Windu, pese a que es bueno tal, ahí, al tener cortados sus poderes, es cuando pierde. Con lo cual, yo creo que si hubieran cambiado, yo pienso que hubiera sido mejor. Porque, por ejemplo, vamos a pensar. A ver, primero, Yoda contra Anakin. A ver, Anakin obviamente, como vemos con Dooku, había aumentado muchísimo su poder. Como Jedi era muy bueno con el sable también, con el uso de la fuerza. Estaba más enfocado, como vemos, casi al lado oscuro. Como vemos luego, pues eso cayó en él. Pero todavía no era un Sith, digamos, aunque, a ver, con los aprendices nunca les enseñaban del todo normalmente, pues para que no les pasara pues eso, que les asesinaran en el momento que les enseñan todo. Vader ya era... todavía le faltaba ese puntillo. Yo creo que Yoda, con su veteranía y tal, vemos que contra Dooku no pudo. No sé si contra Anakin hubiera podido, quizás no. Pero yo creo que bueno, en un combate usando la fuerza y todo eso como tal, y sabiendo lo que se jugaban, porque a mí me da la sensación que contra Dooku, bueno, aparte que no acabó el combate, yo creo que sí la habría ganado Yoda. Lo que pasa es que Yoda pues era muy de filigranas y tal, no era por ejemplo tan práctico de haber ido a por él y punto. Yo creo que sí la habría ganado. Obi-Wan obviamente a Palpatine no la habría ganado porque no tenía el nivel para nada. Con lo cual habría habido un equilibrio ahí, bueno, un equilibrio, quizá no habría cambiado tampoco demasiado porque Palpatine habría cogido a cualquier otro, no hubiera sido un Vader, obviamente. Y Palpatine hubiera seguido, hubiera creado el imperio y tal, con lo cual tampoco habría cambiado demasiado esa connotación. O sea, hubiera desaparecido Anakin y Obi-Wan. Con lo cual, realmente, a ver, tampoco habría cambiado mucho porque, bueno, si Obi-Wan hubiera llevado a Luke, pues allí se hubiera quedado, pero bueno, lo hubiera llevado algún otro de... pues algún... como vemos de Bail Organa, que se quedó con Leia, pues alguno de estos que estaban a favor de... luego de cuando se crea la rebelión y tal, bueno, algunos de esta facción, digamos, antiimperial. Así que bueno, yo creo que hubiera pasado más o menos lo mismo. Solo que sin Obi-Wan y sin Anakin, obviamente. Así que bueno, yo creo que no habría cambiado demasiado. No habría cambiado demasiado lo que es el rumbo de la galaxia si los hubieran intercambiado, que yo siempre lo pensaba y le daba vueltas. Pero digo, no creo que había cambiado demasiado. No, lo único que eso, que habrían sido... pues o Palpatine hubiera cogido a otro, no hubiera sido tan poderoso, obviamente. Y bueno, luego quizás... bueno, quizás lo de después sí que habría pasado distinto, porque al no estar Vader, que era el padre de Luke y tal, pues quizás sí que habría pasado distinto, pero yo creo que los duelos no habrían cambiado demasiado. Obviamente no habría habido tantas reticencias, porque en el duelo de Anakin y Obi-Wan, los dos, aparte de que eran muy iguales, estaban prácticamente al mismo nivel, y aunque Anakin tenía un estilo igual más agresivo que Obi-Wan en el fondo le había enseñado durante muchísimos años, o sea que eran muy parecidos. O sea, muy parecidos ambos. Por eso el combate siempre es, como muchas veces vemos, pum, 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 pum. Como vemos, el de Yoda y Palpatine no duran tanto porque los dos van a tope y además usan pues sus técnicas, tanto de la fuerza, del lado oscuro, tal. Y estos no, estos sobre todo usan la técnica del sable y como son tan iguales, pues en un momento chocan, pierde supuestamente por arrogancia Anakin, la arrogancia esa y tal. Y también el fallo, claro, ese también es un gran fallo. O sea, realmente los duelos estos, si Obi-Wan realmente habría
matado a Anakin y habría ido igual incluso luego entre Yoda, que es lo que no entiendo yo, si él, digamos, ya había medio matado Es una de las cosas que no entiendo yo de las venganzas de los Sith. Si Yoda... Si Obi-Wan, perdón, digamos que él se pensaba que Anakin ya estaba muerto, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no había ido a reunirse con Yoda rápidamente? Y entre los dos, como vemos, como dice él, entre los dos intentar vencer a Palpatine. Aunque hubiera sido mucho más difícil, pero bueno, igual que se infiltra y tal, pues intentar, pues de alguna manera, oye, eso pasa en la vida real, pues bueno, mediante ahí pues alguien que les infiltre, alguno que sea pues que les apoye, de los de Bail Organa o lo que sea, que les introduzca, y entre los dos sí le podían haber matado, pero bueno. Así que bueno, espero que os haya gustado esto. Bueno, yo aquí pondré pues eso, momentos puntuales, rumores y cosas. Espero que os gusten, porque a mí la verdad me encanta Star Wars. Y bueno, ahora que está todo muy parado, pues suelo sacar vídeos pues sobre todo de cosas de estas. Así que bueno, suscribiros, compartir los vídeos, así me ayudáis muchísimo a seguir con el canal de cine. Y bueno, yo ahora, ya digo, estoy directo en Twitch, tenéis el horario en Twitter estoy todos los días, pues aparte de bajar vídeos, compartir noticias, hablar, lo que queráis, y vídeo diario en YouTube. También tenéis el calendario ahí en Twitter. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.